Pues tenemos esta mañana en los estudios de Radio Padul a nuestra amiga y colaboradora Elena García Terrón, que ha dejado por unos segundos su negocio, su farmacia, la carretera. Hola. Y que está aquí para el segundo programa, la segunda edición de Culito de Rana. Sí. Elena, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? El primer programa creo que ha sido todo un éxito. En redes sociales ya te puedo decir que sí. Sí, en la farmacia nos han felicitado también, estoy muy contenta. Yo creo que es el vídeo más visto de los 2 últimos meses en el canal de YouTube de Radio Padul. Tiene 150 y tantas reproducciones. Me alegro un montón. La gente se preocupa por la salud y les gusta escuchar tus consejos, Elena. Vale, muchísimas gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de una cosa que sale mucho en la tele, que son los lactobacilos, y que sale por ejemplo, la marca esta de, bueno, no sé si puedo decirlo, Lactimel, que sale la señora anunciando sus defensas, y quiero explicar un poquito lo que es la flora intestinal, lo que son los prebióticos y los probióticos, palabras así un poquito raras, pero creo que lo podamos entender. Sí, porque efectivamente, Elena, llevamos varios días anunciando el tema y han sido algunos oyentes y algunos amigos que han dicho, oye, que dices probióticos, que no, que es prebióticos. No, hay dos cosas distintas. Es que hay dos cosas diferentes, ¿no? Y otros son prebióticos. Nos lo vas a explicar, ¿no? Sí, voy a empezar primero a dar así como una connotación muy facilita para que nos entendamos y luego ya entro en profundidad en el tema, ¿vale? Vamos a hablar primero, tenemos que tener como una base, que es la flora intestinal. Entonces, la flora intestinal, para que lo veamos así muy fácil, es como si fuera un campo, ¿vale? Luego están los probióticos, que los probióticos son como las florecitas que salen dentro de lo que es la flora intestinal. Y luego están los prebióticos, que lo que hacen es como abonar ese campito y esas florecitas que estaban dentro de esa flora intestinal, ¿no? Entonces, pues vamos a ir, si quieres, hablando cada uno de cada uno de ellos, ¿vale? Tenemos lo que es la flora intestinal. La flora intestinal está hecha de bacterias. Da un poquillo de asco, pero sí, bacterias. Tenemos un montonazo de bacterias. Son positivas, además, ¿no? Son positivas. Hay 2000 tipos de bacterias distintas dentro de nuestro intestino y casi todas son positivas. Solamente 100 de esas cepas de bacterias son negativas. Es decir, si esas aflorasen, sí que podríamos tener alguna enfermedad. Pueden ser perjudiciales. Pueden ser perjudiciales para la salud, ¿no? Pero bueno, es importante. ¿Por qué son importantes? Porque resulta que si no tuviéramos esas bacterias que hay en la flora intestinal, pues habría nutrientes de los alimentos que nosotros, por ejemplo, no podríamos llegar a absorber. Luego hay otra cosa, y es que hay vitaminas. Ya sabemos que a nosotros nos interesan mucho las vitaminas y, por ejemplo, hay vitaminas que nosotros no podemos tomar y que tenemos que tomarlas artificialmente, pero hay vitaminas que nosotros creamos, nuestro organismo crea, ¿no? Y una de esas es la vitamina K. Pues sin las bacterias no podríamos crear la vitamina K, lo cual pues es importante también, ¿no? Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención y me ha hecho mucha gracia, y es que normalmente cuando vamos al baño las heces huelen. Pues resulta que eso se debe a las bacterias que tenemos en nuestro intestino. ¿Por qué? Porque resulta que esas bacterias que están dentro de esa flora intestinal están viviendo unas con otras, incluso unas se alimentan de otras, están en conjunto, pero llega un momento en que esas bacterias mueren, como toda la vida, tiene un final. Pues entonces esas las eliminamos en las heces y son las responsables de que nuestras heces huelan. Del mal olor. Sí, o sea que tú imagínate cómo tiene de importancia lo que es la flora intestinal, ¿no? Y ahora ya pues querría hablar de lo que son los probióticos y de lo que son los prebióticos, ¿no? Como he dicho, ya tenemos la flora intestinal que está ahí, está generada, y entonces luego aparece ya lo que son los probióticos. Y los probióticos son como unas pequeñas florecitas y que son cosas que se le añaden o bien a los alimentos o bien que se toman de forma artificial, y entonces hace que la persona que lo consuma tenga una salud mayoritaria que una persona que no lo consuma. O sea que fíjate si es importante el que estén los probióticos, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que hacen que esa flora intestinal se mantenga en equilibrio, porque en realidad lo que estamos añadiendo son bacterias. Estamos haciendo que las bacterias que son beneficiosas estén en aumento, estén alimentadas. Entonces es muy importante añadirlo, ¿no? Esos probióticos, ¿no? Y luego, bueno, pues el otro día estuvimos hablando de lo que era el sistema inmune. Sí. Y aquí pues también interfiere, porque resulta que los probióticos, al actuar sobre la flora intestinal, pues hacen que el sistema inmune esté más reforzado, porque el sistema inmune se encuentra dentro de esa flora intestinal que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, pues también es muy importante ese uso de los probióticos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen?
claro, el decir una cosa que aumenta el sistema inmune tendremos que justificarlo, ¿no? Entonces, pues para justificarlo es el hecho de que hace que se aumente un compuesto que se llama la inmunoglobulina A. Son nombres así un poquito raros. Científicos, pero bueno, que si nos van sonando... Sí, porque de hecho en muchos productos comerciales era impensable, pero este tipo de nombres se van incluyendo también, como sí, incluye... En ingredientes, sí. A lo mejor aparece inulina... lactobacillus, son cosas que no suenan o empiezan a sonar, ¿vale? Pero tenemos que saber un poquito de lo que estamos hablando. Están sacadas de los libros puros y duros de la biología. Claro, o bien el científico lo pone, lo que pasa que a lo mejor nosotros no le damos el valor. O tampoco se utiliza, ¿no? Como debiese, comercialmente, ¿no? Comercialmente. Es un reclamo, pero no sabemos realmente de lo que nos están hablando, ¿no? Pues entonces hace eso, hace que se estimule la inmunoglobulina A, y la inmunoglobulina A es un compuesto que está relacionado directamente con la inmunidad, con el sistema inmunitario, ¿no? Entonces hace que nuestro sistema defensivo esté más activado, ¿no? ¿Qué hace también? Hace que se produzcan más vitaminas. Hemos dicho que antes con la flora intestinal creábamos vitamina K, pues si le estamos haciendo que esté más alimentado vamos a crear vitaminas. ¿Qué hace también, que es muy importante? Hace que se aumente la cicatrización de la mucosa del intestino. Es que el intestino es súper importante. Yo me he dado cuenta haciendo este estudio de que muchas veces no prestamos atención a nuestro cuerpo y es que el intestino es una de las cosas más importantes que puede haber, ¿vale? Y luego también otra cosa es que hace que se recomponga la flora local. Por ejemplo, es una cosa que me pasa muchísimo en la farmacia, además yo hago la recomendación. Viene la persona que le han mandado un antibiótico, o bien porque tiene ya está con angina, ya se encuentra mal, o bien simplemente porque le han hecho una intervención a nivel dental y tiene una infección en la boca. Y le mandan el típico antibiótico que es el aumentina, y tiene amoxicilina y clavulánico, ¿no? ¿Qué pasa? Que el clavulánico, oye, que le encanta la flora intestinal y arrasa con ella, es como si fuera, yo qué sé, con un tractor y te cargaras todo lo que había en ese valle tan precioso que teníamos. Un cortacésped. Un cortacésped directamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya aparecen diarreas, alteraciones. Pues si tú estás dando probióticos en ese momento en el que estás dando los antibióticos, haces que esa mucosa, esa flora intestinal no se altere, y entonces gracias a eso pues podría llegar a tener la diarrea, pero mucho menos fuerte que si no tomases nada. Entonces es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, pues he estado mirando y digo, bueno, pues vamos a ver fuentes donde podamos obtener esos probióticos. Y entonces la naturaleza, que es sabia, pero hasta más no poder, nos oferta probióticos de forma natural. Luego se van añadiendo complementos alimenticios, porque he dicho que los probióticos se dan en la alimentación, y luego ya estamos los científicos, la industria farmacéutica, que genera cosas artificiales para que esos probióticos se vayan desarrollando, ¿vale? Entonces, dentro de lo que son los naturales, bueno, pues están en productos tan básicos como son productos lácteos fermentados, un yogur. Por eso está el Lactimel, por eso están los yogures naturales. Por eso cuando tienes diarrea te dicen, tómate un yogur natural, porque están metiendo ahí los lactobacilos sin darte cuenta. Claro, son remedios naturales. Remedios naturales que además... Tiene su base científica. Base científica, incluso dicen que sabe más el demonio por ser viejo que por demonio, ¿no? Lo que te han enseñado en casa, es las cosas que ves directamente. También está en la leche, también está en el queso. Luego hay vegetales, pero no especifica así realmente cuáles pueden contenerlos. Y luego están en carne y pescados fermentados. Ahí tengo la curiosidad porque quiero saber, pescados fermentados, cuáles son o esas carnes que están fermentadas. No llego a tenerlo muy claro, ya investigaré cuáles son. ¿Algún tipo de conserva o algo? Supongo que... Yo he pensado en pescados que estén salados, yo que sé, que poco a poco se hayan ido ahí conservando, pero que hayan ido generando bacterias. A lo mejor son alimentos que en nuestra dieta mediterránea no son comunes, y en otros países y en otros países tenemos que investigarlo. Exactamente. Lo que es el pescado fermentado. El pescado y la carne fermentada me ha llamado mucho la atención. ¿Qué es lo que pasa? Que en este tipo de alimentos... Esto no quiere decir, que eso sí me interesa que la gente lo sepa, que este tipo de alimentos no quiere decir que a partir de ahora nos estemos hinchando a yogures o a queso o buscando... ¿Por qué? Porque no tienen una concentración lo suficientemente alta de estos probióticos como para que alcancen un nivel terapéutico. Es decir, sí que pueden ayudarnos, es un aporte más que vamos a tener en la alimentación, pero no nos van a curar. En condiciones normales, esa dieta variada sería suficiente. Buena, claro. Pero cuando sería un aporte más a una persona que estuviese sana,
Pero ya cuando hay carencia... Se quedaría corto. Se quedaría corto, ¿no? ¿Vale? Luego hay otro tipo de compuestos que son en suplementos alimenticios. Pues esos suplementos alimenticios son, por ejemplo, lo que nos encontramos en los supermercados. ¿Vale? Esos suplementos alimenticios, ¿qué es lo que pasa? Que sí, que cogen esos lactobacillus y añaden una concentración, pero tampoco llega a tener una labor terapéutica. Entonces ya aquí ya entra lo que son las industrias farmacéuticas, tienen más medios también, están más especializados en eso, y entonces ya crean o bien cápsulas o bien suspensiones. Suspensiones son jarabes, para que nos entendamos todos, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues en esas cápsulas sí que meten una cantidad bastante grande de esos probióticos. Un ejemplo muy claro, que además siempre se manda cuando una persona tiene diarrea, la ultralevura. Es que te tiene que sonar. Claro. Siempre se dice. ¿Qué es lo que hace directamente? Porque los probióticos están vivos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mete esos probióticos vivos para que lleguen donde están las bacterias de la mucosa intestinal, se unan a ellos, los alimenten y se revigoricen, se pongan otra vez fuertes. Pues por eso se da la ultralevura. No es técnica de venta, es simplemente que te voy a ayudar a que te recuperes antes de ese malestar que tienes. ¿Tanagel también es de esa línea o Tanagel no...? El Tanagel es un antidiarreico. Pero no... No es eso. Vale. Lo que te hace es cortarte las deposiciones. Pero no te ayuda a recuperar tu flora intestinal. La ultralevura sí. Sí, ¿no? Ahora ya han salido otras cosas, que no quiero decir marcas, pero bueno, hay muchísimas cosas de plantas que lo han hecho para que sea así, o bien directamente que han metido lactobacillus u otro tipo de cepas dentro de cápsulas. Entonces, es interesante. Claro, cuando llegan al medio se desarrollan... Claro, se desarrollan, llegan ahí, es como un abono, como si tú fueras a un campo y fueras echando con un saquito de abono directamente. Sí, que la metáfora que has buscado es... Sí, porque intentaba buscar algo que fuera, porque leyéndolo yo, claro, lo entendía, pero yo quería que fuera llano, que fuera una cosa... Que sea fácilmente accesible, claro, para que se entienda, ¿no? Como he dicho, aparece la diarrea. En el caso de la diarrea normalmente siempre aparece más, ya sabemos que en verano hay por ahí más virus dando vueltecillas, estamos en las piscinas, patatín, patatán, que si te metes el agua de la piscina y te da la diarrea. Bueno, pues resulta que los probióticos son muy efectivos a la hora de la diarrea. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una diarrea se altera, por un lado, la digestión, por otro lado, la absorción de los alimentos y por otro lado, la inmunomodulación, es decir, tú tienes un proceso digestivo que va avanzando y entonces ese proceso digestivo va haciendo que cuando llega el alimento sepa digerirlo, sepa absorberlo y hagas que se vaya eliminando de una forma correcta. Pues cuando hay una diarrea, resulta que no, que es que todo esto se altera tanto que al final llega incluso hasta una intolerancia oral, que para mí es súper importante, y sobre todo cuando hay niños pequeñitos, porque es que te puede llegar a una deshidratación. Precisamente, Elena, hablando de diarreas, hemos recibido la llamada de una oyente que pregunta por qué los médicos ahora no recomiendan tomar lácteos cuando se tiene diarrea. Porque una cosa es tomarte un vaso de leche y otra cosa es tomarte un yogur natural fermentado. Estamos hablando de dos cosas distintas. La leche ayudaría a que se produjese más diarrea. Cuando una persona tiene una diarrea, lo aconsejable es que incluso deje de comer, cosa que yo antes de tener a mi hija no era partidaria, pensaba que comiendo me iba a poner mejor, y mi marido, que sabe mucho, me dijo lo de siempre: Elena, no, mejor suero. ¿Por qué? Porque tú tienes que quitar la alimentación, dejar a que tu organismo, alimentado, rehidratado con sales minerales, se recupere y luego posteriormente empezar a introducir alimentos. Y dentro de esos alimentos siempre se dice una dieta blanda, se meten sustancias astringentes, el arroz, por ejemplo, sí. Y luego puedes tomar, se recomienda el jamón de york, cosas muy suavitas, y luego el yogur fermentado. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque estamos metiendo probióticos. Claro. Una leche directamente no, favorecería la diarrea. Claro, hay una diferencia. Tomar lácteos sí, pero fermentado, ¿no? Exactamente. Eso yo creo que es una de las cosas que es importante tener en cuenta. Hay otra cosa también muy importante, y es que como los probióticos entran dentro de lo que es la mucosa intestinal, hacen una cosa, y es que las bacterias que llegan a la mucosa se encuentran con una barrera. Siempre vamos a intentar poner barreras a cosas externas que nos están fastidiando. Entonces ese probiótico va a ayudar a que formemos como un gel. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar la bacteria, plum, va a rebotar y va a salir hacia afuera. Oye, pues no vamos a sufrir ese efecto negativo, ¿no?
Y luego también hace que al final se vaya regenerando paulatinamente la mucosa intestinal y entonces nos recuperemos. Bueno, pues eso ya hemos hablado de lo que es la flora intestinal, ya hemos hablado de lo que son los probióticos y ahora vamos a hablar de otra cosa que son los prebióticos, ¿vale? Para poder diferenciarlo también. Bueno, pues ¿cuáles son los prebióticos? Venga. Los prebióticos es ya como si tienes tu mucosa, tu flora intestinal, tienes tus probióticos y ahora voy a añadir un extra. Quiero que mi orquídea alcance ya flores y que se ponga perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace que crezcan esas bacterias que están en la flora intestinal junto con los probióticos, ¿no? ¿Y cuáles son esas bacterias que nosotros más conocemos? Porque no he dicho así como muchos nombres, pero los que más nos van a sonar y que los que más salen en la tele, hay muchísimas, ¿eh? Hemos dicho 2000, pero las que más se conocen son las bifidobacterias y los lactobacilos, que siempre... Famoso bifidus, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de esos lactobacilos hay muchos tipos y cada uno tiene funciones distintas, pero bueno, eso ya lo dejamos, es como meterse más farragoso, más difícil de hablar, ¿no? Entonces... Dentro de los prebióticos, me equivoco hasta diciendo yo el nombre, dentro de los prebióticos hay distintos tipos, hay naturales y hay uno que es en sí un prebiótico y es la lactulosa. Y entonces la que más se conoce y la vamos a conocer todo el mundo es el Dufalac, no sé si la has escuchado, que es un jarabe que se le manda a todas las personas mayores porque ayudan a que se regule el tránsito intestinal. Ese es el más conocido, el barrilete blanco con la etiqueta marrón que lo conoce todo el mundo. ¿Vale? Y luego hay otro que para mí es muy importante, que es la fibra alimenticia, que no le damos mucha importancia y para mí yo creo que es una de las cosas más importantes que puede haber, porque una alimentación adecuada luego nos va a ayudar no solamente a que no tengamos diarrea, sino a que no tengamos estreñimiento. Yo observo muchas veces, y también a veces pienso que la tele induce al consumo de enemas, de cosas que te ayudan frente al estreñimiento, y bueno, sí es verdad, si ya es crónico, es importante que tú actúes frente a eso, pero ¿por qué no intentamos con una alimentación? Vamos a intentar primero siempre hacer las cosas naturales y luego ya, si no hay más remedio, vamos a llegar a la parte final, pero primero que lo natural nos ayude, ¿vale? La prevención mediante una alimentación que incluya, suponemos, fibra. Fibra, exactamente. De hecho, incluso se venden paquetitos de fibra, que nosotros los vendemos y van súper bien. Es como si te tomara una cápsula o una pastilla con higo, que nos gusta. A mí me encanta el higo, por ejemplo, y tiene un montonazo de fibra, ¿no? Entonces, dentro de esa fibra natural hay fibra que es insoluble y fibra que va a ser soluble, que es muy importante también. ¿Qué pasa con esa fibra insoluble? Pues tú la estás tomando, pasa por tu organismo, pero no se integra dentro de lo que es tu organismo. Simplemente lo que hace es aumentar el tamaño de las heces para que esas heces pesen más, lleguen al intestino y entonces el intestino note que tiene una cosa que pesa mucho, que tiene que expulsarla. Y por presión tenga que salir hacia afuera. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa fibra insoluble? Pues la vamos a encontrar en el salvado y en el trigo y en todos los cereales la vamos a encontrar. Entonces va a tener una función muy importante, parece que no, pero oye, vale, sí que no va a aportarnos nutrientes ni ningún tipo de cosas dentro de nuestro organismo, pero nos van a ayudar para que nosotros vayamos al baño. Oye, es muy importante. También lo noto eso mucho en las personas mayores y conforme trabajo durante más tiempo en la farmacia, observo que los jóvenes adultos, a mí no me gusta decir personas mayores, los jóvenes adultos pues se quejan de que no van al baño y hay factores que determinan eso. El primero es que una persona mayor anda menos, se mueve menos, su intestino tiene menos movimiento. El sedentarismo, ¿no? Claro, tiene más sedentarismo. Entonces, a consecuencia de eso, va a ir menos al baño. ¿Por qué? Porque ese intestino no se está moviendo. Entonces, si tú le ayudas con esa fibra insoluble, con esa alimentación, con esos hábitos que vamos perdiendo conforme nos vamos haciendo más adultos, hay que reeducar al organismo. Hay que hacer que el cuerpo, lo mismo que a un niño pequeñito lo sientas en el váter, pues a una persona mayor también tienes que enseñarle a decir, no, mira, olvídate del laxante y vamos a intentar educar otra vez tu cuerpo. Luego hay otra cosa también muy importante, que es la fibra soluble. La soluble. ¿Vale? La fibra soluble sí que llega a nuestro organismo, se integra dentro de nosotros y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que regula los niveles de colesterol y los niveles de glucosa que hay en la sangre. Es muy importante.
La gente, conforme vamos creciendo, cuando somos pequeñitos, las mamás se encargan de que los niños tengan una alimentación equilibrada. Conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo más selectivos a la hora de la comida, y depende también del tipo de vida que tú quieras llevar, tener una vida más saludable, menos saludable o incluso el ámbito social que nos esté rodeando. Entonces, pues es muy importante educarnos otra vez. Entonces, con esa fibra soluble vamos a hacer que esos niveles de colesterol bajen. La gente que tenga problemas de colesterol, si toma esa fibra soluble, pues a lo mejor ayudan a que su analítica, el resultado sea inferior al colesterol. Que mejore. ¿Y dónde podemos encontrar, Elena, esa fibra soluble? Esa fibra soluble la podemos encontrar en las legumbres, en los cereales, en la avena y en la cebada, ¿vale? Y luego hay otra cosa que se llaman fructooligosacáridos, otro nombre así rimbombante. Y bueno, es que lo encuentras en montonazos de sitios. Lo encuentras en la banana, lo encuentras en la cebolla, lo encuentras en la raíz de la chicoria. Ya hay compuestos que llevan la raíz de la chicoria, en el ajo, en el espárrago, en el trigo. O sea que hay montonazos de alimentos que nos los tomamos a diario y que no sabemos la gran cantidad de aportes beneficiosos a nuestro organismo que nos están dando. Hay mucha gente que, por tema de controlar el peso, dicen el pan, no, lo quitamos. El pan es importante, yo soy de la teoría siempre de que nosotros, vamos a ver, los alimentos no nos engordan, los que engordamos somos nosotros. Todo en su justa medida nos va a aportar efectos beneficiosos. Todo desmesurado nos va a aportar efectos negativos. Entonces, es muy importante tener una dieta equilibrada. No quiere decir que tengas que suprimir elementos de tu dieta, porque sí, a no ser que ya sea un médico el que te prescriba que no tienes que tomarlo. Estamos hablando siempre de un organismo que esté en unas condiciones adecuadas de salud. Y ya como último toque, que era lo que yo pensaba hablar porque me interesa bastante, es cómo los probióticos actúan frente a la obesidad. Son estudios que se están haciendo. La ciencia es un elemento vivo que va desarrollándose paulatinamente y con toda la tecnología que tenemos actualmente podemos llegar a conseguir, a tener información que nos puede ser muy valiosa. Lo estuve estudiando, pero lo vi demasiado complicado como para poder llegar a transmitirlo. Y luego, aparte, consideraba que tenemos que quedarnos primero en algo básico, en estos 3 conceptos que he dicho, para luego, si quisiéramos más adelante, profundizar en ellos, ¿no? Primero me gustaría explicar muy cortito lo que es la obesidad. La obesidad se produce porque nosotros tenemos que ingerir una serie de calorías al día. ¿Y qué pasa? Que hay personas que por muchos motivos esas calorías que toma son superiores a las que esa persona elimina. Entonces se van generando depósitos que llegan a que tengamos ese problema de obesidad. Esa obesidad, que quiero también que la gente lo tenga muy claro, no solamente está determinado por la alimentación. Tú ves a una persona rellena o entrada en kilos y piensas, come mucho. No, es que puede haber muchos factores que hagan que esa persona sea obesa. Puede haber factores genéticos que te predispongan a la obesidad. Puede haber condiciones fisiológicas. En casa puede haber personas que tengan una forma determinada. Puede haber factores metabólicos, puede haber elementos sociales y elementos culturales. ¿Cómo celebramos todo? Bodas, comuniones. Con la comida, por delante. Con la comida siempre por delante. Y la bebida. Que hoy está muy bien, se lo pasa uno genial, pero bueno, luego podíamos contrarrestar esos efectos de esos días de habernos pasado un poquito más, ¿no? Es tan importante esto porque siempre tenemos el concepto de que en América, en Norteamérica principalmente, la gente está muy obesa por esa comida artificial que llegaban a diario, ¿no? Pero resulta que se ha visto que en Europa se ha incrementado en los últimos 10 años de un 20 a 40% la obesidad. Y sobre todo se ha visto que es a nivel de niños pequeñitos. Se está afectando mucho a los niños. Entonces yo creo, desde aquí lanzo un mensaje de que tendríamos que las mamás ocuparnos de que tengan los niños una alimentación equilibrada. No que tengo mucha prisa, meto la bollería. Que bueno, a lo mejor sí un día un capricho, pero podemos dar una alimentación sana. Y ya, como punto final, quería decir que la obesidad interfiere en otro tipo de enfermedades, la hipertensión, colesterol, y se ha visto en un estudio muy reciente que personas que son obesas, lo digo así porque se está empezando a estudiar y se está empezando a comercializar,
las bacterias que están en esa flora intestinal es distinta a las bacterias que hay en personas que están delgadas. Y luego incluso se ha visto que la mamá embarazada, como tiene una flora determinada, si esa mamá está obesa o no lo está, puede luego llegar a transmitirle el que ese bebé en la época de estar en la zona intrauterina o bien en la lactancia o incluso en su vida adulta pueda llegar a ser obesa o no. Con lo cual es muy importante lo que hemos estado hablando hoy, los probióticos. Pues la verdad que sí. Y la genética ya de por medio. La genética, sí. Y entonces pues espero que vaya resultado interesante también el programa de hoy. Pues la verdad que sí. Hemos recibido la llamada de un oyente. Para próximos programas ya anunciaremos el tema y como siempre abiertos a que nuestra audiencia nos pregunte lo que tenga bien preguntar sobre el tema y si quiere proponernos también algún tema. Sí, que le interese, aquí supongo estoy. Que encantada, ¿no, Elena? Sí, encantadísima. Lo preparas tan magistralmente como lo haces. Muchísimas gracias. Y nos los pones de una manera clara y asequible para que todos nos enteremos de estos temas que son a priori un poco complicados, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Elena, gracias por estar en la radio. Y ya sabes, colgaremos en unos minutos en YouTube el programa para que la gente que no haya podido escuchar o que quiera profundizar un poco y escucharnos con más atención,